Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Iba a decir que qué privilegio, ¿no?, tener esta sesión hoy con todos ustedes aquí, un poquito más tarde de lo habitual. Ya saben que estas jornadas suelen ser, estas sesiones, entre las 7 y las 8 y cuarto de la tarde. Hoy la hemos retrasado un poquito porque tenemos el privilegio de antes haber inaugurado esta maravillosa exposición, ahora mismo, hace unos minutos, sobre Ignacio Aldecoa. Como saben todos ustedes, estamos celebrando su centenario. Tenemos la suerte de tener entre nosotros aquí en primera fila a Susana Aldecoa, a su hija, que me ha parecido escucharle, ya me corregirá si no, que su padre estaría orgulloso de ver lo que se ha hecho esta tarde aquí, y Susana asiente, así que creo que he escuchado bien. Todo lo que está haciendo nuestra biblioteca, la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, es, por supuesto, durante todo este año, un homenaje permanente a nuestro más ilustre, a quien nos da nombre, a Ignacio Aldecoa. Maneras de vivir, Ignacio Aldecoa y el cuento en el siglo XX, es la charla que vamos a tener hoy aquí, una conversación mano a mano con Ángeles Encinar, a la que voy a presentar en breve, y que nos va a hablar de lo que más ha posicionado en el mundo literario a Ignacio Aldecoa, como es el cuento. Ya estuvimos hablando hace un par de semanas o tres de las novelas completas de Ignacio Aldecoa, y aprendimos muchísimo al respecto, pero hoy vamos a dedicarnos fundamentalmente al cuento partiendo de una base, de que para Aldecoa narrar era una forma de vivir. De hecho, esto lo decía Josefina Aldecoa, y él deja permanentemente constancia de ello en su obra. Para cerciorarnos de todo ello nos acompaña hoy, como decía, Ángeles Encinar, filósofa doctor en Lengua y Literatura Española, doctora en Filología en la sección de Filología Hispánica, licenciada en Filosofía y Letras. Ángeles Encinar tiene infinitas publicaciones, infinitas participaciones en congresos. Y a partir de ahora yo le voy a dejar a Ángeles, que tiene un reto por delante interesante, para hablarnos de esta parte de Aldecoa, del cuento de Aldecoa, de nada menos que 90 cuentos. Tienes un reto, Ángeles, importante para intentar contarnos la figura de Aldecoa a través de esos cuentos, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia a todos. Quiero agradecer a Enrique Uriarte, que me invitó a dar esta charla, esta conferencia, director de aquí, de la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Agradezco muchísimo a Susana Aldecoa que nos haya venido a acompañar. Nos conocemos desde hace años y tuve una gran amistad con su madre, gran escritora, gran persona, y con Susana también he tenido una relación amistosa y se lo agradezco muchísimo a Susana, a Isaac, y gracias Raquel Ecenarro por estar aquí acompañándome. Decir que voy a hablar de los 90 cuentos es mucho decir, les podría terminar agotando un poco. Voy a dar unas pinceladas de la cuentística de Aldecoa y de su obra en general, que sin lugar a duda, como cuentista, creo que hubiera sido el cuentista más importante del siglo XX, y lo digo aquí, lo defendería en cualquier otro lugar del mundo, porque los 8 libros de cuentos que él escribió demostraron la capacidad inventiva que tenía, la transformación que hacía de lo que veía en la sociedad que le rodeaba, y todo esto lo decía a través de un lenguaje que es un lenguaje y un estilo de lo mejor que ha producido el siglo XX español en narrativa. Entonces, les voy a hacer una serie de comentarios. Yo he preparado algo y luego pues haremos un poco de diálogo para que podamos alternar ambas cosas. Para Aldecoa, ser escritor era, antes que nada, una actitud en el mundo. Y esto fue una declaración que nos define muy bien su compromiso con su tiempo. Entre 1954 y 1969, Ignacio Aldecoa produjo la mayor parte de su obra. 4 novelas, ya habéis hablado de ellas, ¿no? 8 volúmenes de cuentos y 2 libros de viaje.
Desgraciadamente ahí se quedó todo truncado, sobre todo porque acabó su vida, ¿no? Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Fernández Santos, Medardo Fraile, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute y Josefina Rodríguez son algunos de los integrantes de la llamada generación del medio siglo, generación de los 50 o de los niños de la guerra, porque, como esta última denominación indica, tenían más o menos 12 años, 13, cuando comienza la guerra civil, ¿no? Nacidos casi todos en el 24, 25, 26, 11, 12, y empiezan a publicar justo en el medio siglo, en los años 50, ¿no? La primera novela de Aldecoa, El fulgor y la sangre, es del 54, y en el 55, como veremos, publicó sus 2 primeros volúmenes de cuento. Los unía a todos el dato cronológico de su nacimiento, pero sobre todo una profunda amistad y unos ideales comunes. Sus primeras obras se adscribieron a la tendencia del neorrealismo, designado así por la gran influencia que tuvo del neorrealismo italiano, sobre todo del cine. A todos estos escritores les fascinaba el cine. Y estaba centrada en reflejar la realidad social y existencial del momento, pero sin abandonar intereses estéticos e innovaciones técnicas. Los escritores de este grupo tuvieron muy en cuenta tanto el contenido ético como el aspecto estético de su obra. Y aquí hay que diferenciar. Se ha hablado mucho de realismo hoy mismo, aquí, del realismo, el realismo social y demás. Ignacio Aldecoa, Ana María Matute y otros de estos escritores eran neorrealistas, y había una diferencia desde mi punto de vista, y es que el neorrealismo equipara ética y estética, mientras que el realismo social hacía prevalecer la ética. ¿Qué pasaba? Que había muchas novelas en las que crear y dar un testimonio de lo social alguna vez empobrecía y terminó empobreciendo mucho aquella serie de publicaciones de aquellos años 50. Luego se le ha denostado, sí, mucho, y no es para tanto tampoco, pero hay que tener en cuenta esa diferencia de que estos escritores neorrealistas también tenían una estética muy, muy fuerte en sus obras, y claro, eso lo eleva muchísimo, eso hace que la obra de Ignacio Aldecoa hoy en día se pueda leer con la misma frescura que entonces, porque es una obra de calidad. Había otras novelas, por ejemplo, aquí habréis hablado del fulgor y la sangre, Con el viento solano, Parte de una historia, ¿verdad? Y Gran Sol. Pero había otras novelas de los 50 que eran, por ejemplo, La mina, La zanja, de Fernando Grosso, de Alfonso Grosso, Central Eléctrica. No digo que fueran unas novelas malas, digo que tenían por encima de todo ese afán testimonial que hacía que se quedase un poco por debajo la calidad literaria. Y eso Ignacio Aldecoa nunca lo hizo, nunca lo hizo. Los escritores se dedicaron, estos del medio siglo, con gran intensidad al cuento, y sin duda la década de los 50 fue de gran esplendor para este género. El cuento, por su brevedad, resultaba idóneo para reflejar sus preocupaciones existenciales y vivenciales y ofrecer al mismo tiempo una estampa de la vida cotidiana de la época. Revistas tales como La Hora, Juventud, Alcalá, Guía y Revista Española publicaban los relatos de estos jóvenes escritores que se iban abriendo paso en el mundo literario. Precisamente, Revista Española, auspiciada y fundada por Antonio Rodríguez Moñino, intelectual antifranquista, fundada en 1953, la revista fue dirigida por Ignacio Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio y Alfonso Sastre. Esta publicación bimensual de creación y crítica
como se autodesignaba, recogió las contribuciones de los miembros de esta generación, pero también en sus páginas aparecieron traducciones de las obras de escritores internacionales como Truman Capote, Dylan Thomas, Cesare Zavattini y otros. Sin embargo, esta empresa artística y literaria fracasó. Después de un año la tuvieron que cerrar porque en un año se vendieron 80 ejemplares de toda la revista, o sea, que cada número ni siquiera llegaba a 20 ejemplares, algo que no se podía mantener. Pero es una pena porque hubo una manifestación muy importante de autores extranjeros y aquí vieron la luz algunos cuentos de Aldecoa, como son A ti no te enterramos y Muy de mañana, dos de sus magníficos relatos. La temática de la soledad, el aislamiento, la enajenación, la muerte y la lucha por la vida son una constante en toda la obra del autor. Su escritura difiere de la de otros novelistas de su generación y, como bien ha señalado al respecto José María Lasagabaster, el realismo de Aldecoa es fuertemente simbólico. El paso de la representación de la realidad al símbolo descansa en la función poética. Además, añade este mismo estudioso, puesto que el sentido se orienta marcadamente hacia la problemática típica de la condición humana, se puede definir la escritura novelesca de Ignacio Aldecoa como existencial. Ignacio Aldecoa ha pasado a la historia de la literatura como uno de los más sobresalientes escritores españoles de cuentos del siglo XX. Como he dicho antes, publicó un total de 8 volúmenes en los que recogió gran parte de los relatos publicados con anterioridad en revistas, aunque algunos de los libros eran totalmente originales. Por ejemplo, Vísperas del silencio eran 4 relatos más extensos y originales. A diferencia de la mayoría de los críticos de su tiempo y todavía desgraciadamente de algunos actuales, Aldecoa tuvo muy presente que la narración de relatos exigía técnicas y enfoques muy diferentes de la novela y que uno y otra tenían concepciones estructurales y formales distintas. Esto es lo que te decía. El cuento, decía muy bien Aldecoa en 1968 cuando le preguntaban sobre ello. Bien, creo que existe un equívoco. El cuento y la novela son del mismo género, pero de distinta especie. Un gran narrador de relatos cortos puede ser un mediocre novelista y viceversa. El cuento tiene ritmos y urdimbre muy especiales, lo mismo que la novela. De aquí que el cuento no sea un paso hacia más grandes empresas, sino una gran empresa en sí. Esto lo recogió Josefina Rodríguez Aldecoa en su edición a los cuentos. Esto es importantísimo. Aún hoy en día existe este equívoco, que el escritor de cuentos está de paso. No, el cuento es un género tan valioso como la novela. Yo diría que más en el sentido de exigencia, tanto técnica al escribirlos, temática, y también de los propios lectores. Para ser buen lector de cuentos hay que ser buen lector. Uno de los escritores, por ejemplo, más recientes, que era de la misma generación, aunque nunca se le conoce como de esa generación, era un poco mayor, era Juan Eduardo Zúñiga. Y creo que es, por ejemplo, el escritor de cuentos que ha publicado desde la parte de los vencidos las mejores historias que se han escrito a partir de 1980 en España, con varios volúmenes: Largo noviembre de Madrid, La tierra será un paraíso y Capital de la gloria. Desde luego, Juan Eduardo Zúñiga conocía muy bien la cuentística de Aldecoa y hubiera estado de acuerdo conmigo en todo lo que decimos de este escritor vasco. En 1955, Aldecoa publicó Espera de tercera clase y Vísperas del silencio. En Espera de tercera clase reunió 10 relatos que habían visto la luz
en revistas entre 1950 y 1953. Es un libro muy unitario y representativo de lo que es la cuentística del autor. Aparecen los mundos de su infancia, de la vejez, de la infancia, de la vejez y de los oficios, y como hilo común a todos, la miseria y la resignación de los personajes, a quienes une la condición de ser ciudadanos de tercera clase. El telón de fondo es la España de posguerra, caracterizada por la pobreza, el hambre, la explotación de los más oprimidos, la forzosa emigración y el sufrimiento. Chico de Madrid, que es el primer cuento que dio leer a Ignacio a Josefina, lo pone ella misma en la introducción a los cuentos completos en Alfaguara. Desde luego, las dos introducciones que hace Josefina Aldecoa a los cuentos de Ignacio, tanto en la edición de Alfaguara del 96 como la que está en cátedra, son excepcionales. Pueden recoger, pueden ustedes ver mucho de la vida de este escritor. Chico de Madrid, que hay un dibujo precioso en esta exposición, pone, Chico de Aldecoa, creo que ponía, ¿no? Pues Chico de Madrid es un relato emblemático. Más que en ningún otro de los cuentos dedicados al mundo de la infancia, se destaca el desvalimiento y la inocencia de su protagonista, y aún más, la aceptación resignada del propio destino. El narrador reflexivo, con gran ternura y extrema simpatía, acerca al lector a este joven innominado de 13 años, amante de la libertad. La pasión del personaje por los animales de toda condición, desde las mariposas a las ratas, es presentada con detalle desde el primer párrafo. La escalonada y minuciosa descripción de esta actividad, interrumpida por el paréntesis narrativo de la aventura en la ciudad, conduce de forma directa a la dramática conclusión. El Chico de Madrid es un outsider, lo que diríamos hoy en día, ¿verdad? Un chico enajenado que, afanado, ¿verdad?, por esa aventura y por un chico mayor que él, va a la ciudad y se da cuenta que no es su sitio y regresa a la periferia, a donde pertenece, pero donde él es feliz. Los tres apartados que estructuran A ti no te enterramos permiten exponer la tragedia de la enfermedad en el medio rural y la problemática que implicaba la emigración a la ciudad en aquel momento. El tiempo narrativo de un año es la unidad cíclica temporal que ha permitido comprobar al protagonista la difícil inserción de un campesino en el medio urbano. Los estudios urbanísticos realizados a principios de los años 50 avalan esta tesis. Sobre la migración también hay un cuento precioso que también he visto un cartel en esta magnífica exposición, que es La chica de la glorieta, sobre la emigración de las personas que tenían menos medios, evidentemente, a la gran ciudad y terminan dedicándose, en este caso, a la prostitución, y cómo se establece una solidaridad entre todos los que rodean a estas personas que tienen que vivir, desgraciadamente, de esto. Solar del Paraíso es otro de los cuentos más conocidos, pone de manifiesto la precariedad y la miseria a la que se ve sometida en la posguerra española la clase social más desfavorecida, entre la que se impone la solidaridad, a pesar de las circunstancias adversas. Este relato largo consta de 14 fragmentos que abarcan un mes de la vida de una familia que, incluso enfrentada a la desgracia, parece entrever la perspectiva de un futuro mejor. La elección del simbólico título subraya la vivencia contradictoria del protagonista. Fíjense que en el título nos lo dice prácticamente todo. Solar, en realidad un solar es eso, un terreno, un campo, y es Solar del Paraíso. Es allí donde fundan unas hipotéticas esperanzas de lo que van a tener. Voy a saltar algunos detalles de otros cuentos
quiero mencionar que en 1959 publica Ignacio Aldecoa El corazón y otros frutos amargos. Otro libro magnífico, todos lo son, pero quiero mencionar que en el año 2004 la revista Quimera, que es una revista que se publica en Barcelona sobre creación literaria y que ha dedicado bastante espacio al tiempo, realizó una encuesta entre especialistas del cuento sobre cuál sería el mejor libro de cuentos del siglo XX, y salió El corazón y otros frutos amargos, del siglo XX. Es importante, es un dato importante. En 1962 apareció Neutral Corner, un libro que la editorial Lumen le había encargado a Ignacio Aldecoa para su colección Palabra e Imagen. El texto versa sobre el boxeo, deporte fascinante para Aldecoa, al que ya había dedicado un cuento, Jaume Sánchez. A cada fragmento le acompañan unas fotos de Ramon Massats, que fue este fotógrafo catalán que ganó el Premio Nacional de Fotografía, y desde luego las fotografías que están en el volumen son maravillosas también, y además dialogan, son fotos que dialogan con el texto, algunas veces añaden, otras veces confrontan y desde luego siempre aportan sugerencias. A cada fotografía le acompañan las fotos que provocan un cúmulo de sugerencias en el lector. Es un volumen sumamente original e innovador, que no recibió la suficiente atención crítica ni en su momento ni hasta ahora. Hay mucha gente que desconoce este libro y desde luego es un libro que creo que Aldecoa hizo con muchísimo entusiasmo. Probablemente es tan desconocido por su difícil clasificación genérica, pues como se ha indicado es un libro de carácter fragmentario y de exacerbada pluralidad genérica. En algunas ocasiones se puede pensar que son poemas narrativos, y desde luego hoy en día, que está muy de moda el microrrelato, y parece que el microrrelato es un género que se ha inventado en el siglo XXI, perdonen, pero en 1962 Aldecoa ya hizo este magnífico cuento, y como eran buenos amigos y compañeros de generación, quiero mencionar también a Ana María Matute con otro volumen, Los niños tontos. Son microrrelatos, lo que pasa es que entonces no se llamaban así, pero hoy en día parece que se ha descubierto este género, que dicen. Neutral Corner consta de 14 narraciones breves numeradas a modo de viñetas, que representan diferentes aspectos o momentos de la vida y muerte de un boxeador. Los títulos, más que en ningún otro caso, son un adelanto de la temática, y todos los relatos, con excepción del primero y el último, van precedidos de una cita que tiene una función de referencia contextual. Y en palabras de Miguel García Posada, que hizo un magnífico prólogo, establece un marco mítico, heroico, superior para la aventura que aquí se cuenta. El pensador y avispas y hormigas son ejemplos representativos de la condensación significativa y el poder de sugerencia de esta prosa, cuidada al milímetro, que intenta provocar sensaciones y sentimientos en el lector, no solo por su contenido, sino también, muy especialmente, por el lirismo y el ritmo del lenguaje, unidos al impacto de una estructura simétrica. Fíjense este título, Avispas y hormigas, que parece ser que es lo que experimentaba el protagonista en su cabeza, después de una pelea, ¿no? Bueno, en 1965 Ignacio Aldecoa publicó el que sería su último libro de relatos, Los pájaros de Baden-Baden, y en él incluyó 4 cuentos de larga extensión, inéditos hasta entonces, con una temática común, la banalidad, el vacío y la insatisfacción de la burguesía y la clase acomodada
a la que todos los personajes pertenecen. En esta narrativa predomina la deformación, lo esperpéntico, la ironía y el sarcasmo, rasgos que, si bien habían aparecido en algunos cuentos anteriores, al presentarse de forma aunada en estas narraciones, sobre todo en las 3 primeras, producen un impacto a mayor. Además, dotan al volumen de una contextualidad acorde a las nuevas tendencias narrativas de la década de los 60. La película de Los pájaros de Baden-Baden, que también la hizo Mario Camus, ¿verdad?, está muy bien, los actores son maravillosos, pero es una adaptación. Hay mucho que pone el propio guionista, ¿no?, en esta película. Y desde luego el cuento tiene un potencial tremendo. Este volumen, que se publica en 1965, sería una apertura a lo que se estaba haciendo en ese momento, porque en 1962 publica otro de los escritores que se han conmemorado mucho el año pasado su nacimiento, que es Luis Martín Santos, publica Tiempo de silencio, la gran novela que sacó a la literatura un poco española de aquel bucle en que se había metido precisamente con aquellos escritores que defendían a ultranza el realismo social. Justo en un congreso que hubo en Formentor, el primer congreso internacional sobre novela, que yo he pensado que Ignacio Aldecoa, tú a lo mejor sabes más, Susana, no pudo estar porque coincidió con su estancia en Nueva York o en algún otro país, porque había estado, ¿verdad? Y esto era en 1959 y estaba en Nueva York, por eso, porque hubiera estado seguro en aquellas jornadas. Bueno, voy a saltar parte porque no quiero extenderme demasiado para llegar a la conversación, pero voy a decir que la desgracia y el infortunio que padece gran parte de los cuentos de Aldecoa permiten resaltar otros 2 temas fundamentales y reiterados en su narrativa, que son la resignación y la solidaridad. Por ejemplo, Chico de Madrid termina, siento hacer algo como un spoiler, pero termina diciendo, y murió porque no había más remedio. Qué tristeza, ¿no? Pero la resignación que aceptan todos los personajes, la madre, todo. Sean hombres o mujeres, niños, adultos o ancianos, los que están sometidos a una pobreza absoluta, a un trabajo duro, a una vida insatisfactoria, a una enfermedad, a un destino fatal o a la muerte, la única salida posible es la resignación, la aceptación paciente de las circunstancias adversas, bien sea por las condiciones sociales que rodean a cada individuo o bien por el reconocimiento de que el ser humano no tiene otra alternativa frente a la desdicha azarosa que se impone en su existencia. Nadie en estos cuentos busca la confrontación, por el contrario, se adopta una postura de conformidad ante los acontecimientos. La solidaridad aporta una visión esperanzadora en sus relatos y se da sobre todo entre la gente pobre que siente compasión por sus compañeros de trabajo, por sus vecinos o por cualquier persona que sufre. El espíritu solidario se comprueba en muy diferentes circunstancias, entre los 5 segadores que recorren los caminos de España en busca de un jornal, en seguir de pobres, entre los viajeros que comparten asiento en un vagón de tren, la despedida. Ahí está también en la exposición dedicado a Juan y María, uno de los cuentos más emblemáticos de Ignacio Aldecoa. Cuenta Josefina Aldecoa en el prólogo del que les he hablado que este cuento se le ocurrió porque en uno de estos viajes que ellos hacían, que les encantaba también viajar en tren a todos los sitios, ¿no?, pues vieron a una pareja de ancianos despedirse. Y desde luego la transformación que hay en el cuento de una anécdota tan breve, que además en el cuento se pone al final,
y con todo lo que nos relata el cuento de las personas que van, de los diferentes personajes y personas que están en ese vagón, etcétera, es espectacular la transformación ficticia que hace de una experiencia, ¿no? También en otro cuento muy interesante, en el sobrevivir en el trabajo callejero, un cuento de Reyes. El tema de la soledad humana, de profunda raigambre existencialista, es una constante en sus cuentos. Cualquier individuo está expuesto a este sentimiento de pesar y de aislamiento. Afecta a todo tipo de protagonista, sin diferenciar clases sociales o condiciones. Las causas son de muy distinta índole: la separación de seres queridos, la muerte de familiares, el desamor, la nostalgia, la enajenación. De origen existencialista es asimismo el tema del absurdo que aparece en la vida de muchos personajes de estas historias. La irracionalidad o el sinsentido viene caracterizado en algunos casos por la extravagancia y el humor. Por ejemplo, el libelista Benito, pero en otros está teñido de rasgos trágicos que delatan la irresponsabilidad y el desentendimiento de algunos seres humanos. Caballo de Pica, uno de los cuentos dedicados al mundo de los toreros, que yo es que creo que él fue un vanguardista, Ignacio Aldecoa, que en estos años, creo que Caballo de Pica es de un volumen del 61, creo, pues se adelanta a lo que luego escribe un chico joven, nacido en los años 70, como es José Ángel Mañas, en Historias del Cronen. No sé los que conocerán esta novela del año 1994, creo, y lo que escribe, lo que pasa, el argumento de esta novela de un joven de una generación de las últimas del siglo XX, lo había escrito Aldecoa en 4 páginas magníficamente, ¿no? Era un gran innovador, se adelantó a su época en muchos de sus relatos. En los protagonizados por la burguesía y la clase media destaca la temática de la hipocresía y la mediocridad. El narrador adopta una postura crítica frente a la falsedad que mueve a los personajes y los ridiculiza o caricaturiza, por ejemplo, los bisoñés de Don Ramón. El vacío, la bulia, la incomunicación y el resquebrajamiento de valores aparecen en sus últimos relatos, incluso en algunos que ya fueron póstumos, como Parti y Al margen, entre otros. Son cuentos cuyos protagonistas pertenecen a la clase acomodada que vive una vida insustancial, carente de obligaciones y, por tanto, disfruta de mucho tiempo libre para integrarse de forma asidua al alcohol y al ocio. Termino. Espero no haberme extendido demasiado. Los cuentos de Ignacio Aldecoa destacan por su estilo. Destaco 2 rasgos esenciales. El lenguaje, que tiene un valor preeminente y esencial en su prosa. Sobresale la riqueza del léxico, la elección de la palabra idónea. Y en esto es muy, muy interesante lo que él mismo dijo en una conversación con Rosendo Roig, que dijo: el estilo, cuando le preguntaron, ¿qué es el estilo? Un anhelo de precisión verbal. Un anhelo de precisión verbal. Exactitud y expresividad. Y si hay que escoger algo, primero la expresividad. La antepongo, decía él. El segundo rasgo fundamental es el lirismo de su prosa, un lirismo que se alcanza con el uso meditado de la retórica, metáforas, comparaciones y anáforas, que junto a un ritmo impreso al lenguaje, mediante la repetición de palabras, sobre todo, otorgan un elevado tono poético a la escritura. Las viñetas de Neutral Corner se pueden formar en vez de en prosa poética, como está, en versos
cada separación entre comas y funciona perfectamente. Es lirismo total. Las descripciones son el foco de mayor concentración de estos recursos. En cada descripción de Aldecoa está el germen de la anécdota que se va a contar. Por ejemplo, en este cuento que he mencionado, en la despedida, hay un fragmento descriptivo que nos está diciendo todo lo que está pasando en aquella España de posguerra que está enfrentada a todo lo que ha roto la tremenda guerra civil. Y en un párrafo descriptivo de 4 líneas o 5 concentra toda esa expresividad de su prosa. Y de nuevo, para terminar, decirles que, por ejemplo, el gran escritor y crítico literario Italo Calvino, en una serie de conferencias que dio en el año 88, él las tituló 6 propuestas para el próximo milenio y destacaba como estas propuestas, algunas de las cuales ya había visto o mencionado Aldecoa, destacaba, por ejemplo, la levedad, que es fundamental en el cuento, la multiplicidad, la visibilidad. Por eso hay 4 obras de Aldecoa, hay más, creo que son 6 en total, pero la novela más varios cuentos, Jaume Sánchez, Los pájaros de Baden-Baden y algún otro, están llevadas al cine por la calidad y la visualización que hay de lo que nos describe. Y por último, la exactitud. Era también otra de las características que destacaba Italo Calvino, y ya nos lo había dicho Ignacio Aldecoa respecto al estilo. Gracias. Gracias a ti, Ángeles. Gracias. Bueno, pues tal vez por empezar por la parte más técnica, has explicado y lo sabemos, ¿no?, que Ignacio Aldecoa diferenciaba la técnica para escribir cuento y para escribir novela, los recursos que utilizaba, pero ¿cómo lo plasmaba realmente? Bueno, el desarrollo es fundamental, ¿no? En un cuento, primero el cuento tiene que reducirse a una anécdota que es la que va a concentrar la expresividad que se busca, lo que se quiere transmitir al lector. Entonces, el cuento exige esa condensación, luego la sugerencia. No hay que decir todo, hay que hacer que también el lector descubra, que sea cómplice en la lectura, ¿no? Entonces, hay que condensar, hay que sugerir más bien y hay que enfocar una anécdota o un punto que es el que se quiere destacar de esa narración. Para la novela puede tener muchos vericuetos, ¿no? La novela puede ir y digamos que no se llega en un viaje rápido en la novela. La novela puedes descansar, puedes hacer excursiones, puedes mirar en diferentes pueblos, pararte, etcétera. El cuento tienes que ir al destino, que es lo que busca, ahí es el objetivo, y él lo tenía muy claro, como hace en sus obras, ¿no? Fíjate en El fulgor y la sangre, cómo nos va narrando a través de las familias, de los guardias civiles, lo que ha pasado. Aún no saben quién es el que ha muerto, ¿no? Mientras que en el cuento, el título. El título ya lleva el 50% de lo que el cuento nos va a narrar, la despedida. Lo que pasa en la despedida, que es al final, es la despedida entre estos dos viejos, no los llama ancianos, los llama el viejo, ¿verdad? El viejo que entra al vagón, y para ello lo que ha hecho ha sido describirnos un poco el contraste de los viajeros que van en el vagón de tercera clase, ¿no? Digamos que nos crea el ambiente del cuento. Ve a esas mujeres, la tía y la sobrina,
que se creen que son de una clase media bien, y van los otros pobres que beben de la bota de vino, que se les ve personas del mundo obrero, y están en el vagón y nos va narrando. Hace la parada el tren y vemos la despedida que está enseñándonos, mostrándonos el título ya que concentra la anécdota. Y la despedida, después de decirle, ten cuidado, habla con este, demás, lo que se repite como el traqueteo del tren es la enfermedad, la labor, la miseria, la enfermedad, la labor, la miseria, y lo repite, ¿no? Ha enfocado, es la técnica totalmente distinta. De 4 personajes que hay en este cuento, 4 personajes, 5, a la cantidad de expansión que se logra en una novela, ¿no? Generalmente. Entonces, tiene un ritmo muy distinto y tiene una técnica muy diversa. El malentendido que siempre ha existido es que el cuento es como que está aprendiendo un escritor y que luego se atreve a la novela. No. Yo creo que él fue preclaro, lo bien que lo dice en esas declaraciones que hemos dicho. El cuento, para escribir un buen cuento se necesita ser muy buen narrador, y hay novelistas que son pésimos cuentistas, no vamos a decir nombres. Un neorrealista vanguardista que se adelantó a su época. ¿Es actual Ignacio Aldecoa? Yo creo que sí. ¿Y por qué? Sin lugar a duda. Porque lo que cuenta lo estamos viendo en nuestra sociedad, la miseria. Estamos viendo a gente que se queda sin casas, ¿no? Algo más actual que el problema de la vivienda que tenemos. Esto nos lo cuenta él en Solar del Paraíso, el cuento que he mencionado. Es sumamente actual. El emborrachamiento, ¿verdad?, que hacen a este chico, lo hacen muchas veces los chicos por divertirse hoy en día, ¿no? Y para reírse de otro que no aguanta, que no es capaz de meterse en este mundo en el que muchas veces el tabaco, el alcohol, etcétera, pues para reírse de uno hacen esto. Seguimos. La sociedad termina no aprendiendo de muchas cosas, ¿verdad? Y la emigración que estamos viendo. En los cuentos de Aldecoa, el problema de la emigración era del campo a las ciudades, a las grandes ciudades en España, ¿no? También se ve con el viento solano, ¿no? Y ahora tenemos el problema de la emigración tan importante, ¿no? Cómo nos comportamos frente a los emigrantes cuando también necesitamos a los emigrantes, ¿no? Para muchas tareas que muchas veces los que estamos aquí no nos interesan. Entonces, yo creo que su narrativa es muy actual. Me hacías antes una pregunta tú a mí, antes de sentarnos aquí, pero como tengo yo la suerte de ser la que pregunta, te la devuelvo la pregunta. ¿Es fácil leer Aldecoa? A ver, Aldecoa no es fácil leerle. No es fácil leerle en cuanto que si tiene un vocabulario, un léxico, que bueno, domina el lenguaje, claro. Entonces, no se puede leer Aldecoa pensando que vamos a estar cómodamente. No, hay que leer el párrafo y hay que concentrarse. Pero para eso está, primero, tener, si eres lector, pues tener dominio de la lectura y que te interese, ¿no? Y que aprendes leyendo Aldecoa. Se aprende muchísimo. Incluso vocabulario. Y yo creo que para gente, por ejemplo, del colegio, como nosotros leíamos a grandes autores en el instituto o en el colegio, pues lo que se necesita es un apoyo, un apoyo del profesor que siempre va a estar ahí para poder comentar o sugerir o decir que se lee con un diccionario también. Todo el mundo lee con diccionarios. Yo me pongo a escribir y tengo el de la RAE puesto en mi ordenador, porque siempre podemos descubrir nuevas palabras, ¿no? ¿Qué te devuelven los jóvenes cuando leen Aldecoa? Bueno, yo lo he puesto en mis clases en la universidad y les ha interesado muchísimo. Por ejemplo, Chico de Madrid es un cuento que les fascinó a todos los estudiantes que yo tuve en un grupo,
puse una serie de cuentos en una antología precisamente y desde luego les gustó y aprenden de una época, ¿no? Para preparar esta sesión me hacías hace unos días una pregunta, ¿no? Me preguntaba, oye, si me vas a preguntar por un cuento concreto que me estoy releyendo alguno ahora, dime cuál. Y yo le dije, no, te voy a preguntar por qué estás releyendo antes de venir aquí. ¿Qué te ha parecido de obligada relectura para sentarte hoy con nosotros? Sí, pues mira, como iba a hablar del cuento, yo misma hice, perdona que mencione, pero yo misma hice 2 antologías de Ignacio Aldecoa. Una es Maneras de vivir, que recogí el título de la introducción a los cuentos de Josefina Rodríguez Aldecoa, y entonces pues releí mi propia selección y luego en el trayecto de tren de Madrid a Vitoria, pues me he leído completo el volumen de cuentos en Cátedra, que es una selección espléndida de Josefina Aldecoa, una selección espléndida. Y como pesa poco ese libro, porque claro, el libro de Alfaguara, pues es un libro que pesa mucho, como tengo un problema de espalda no quiero llevar peso. Entonces, la selección que hizo para Cátedra es espléndida, de verdad. Si no hay posibilidad de que se lea más, se coge esa selección y ella lo hizo de manera temática, la selección. Y entonces está el mundo del trabajo y 3 cuentos. El mundo precisamente de la burguesía, otros 3 cuentos, etcétera. Y esos me los he reído y he disfrutado porque que cada siempre vez que se lo ve lees más. encuentras una aplicación diferente. En efecto, es que eso es lo bonito de la literatura y puedes ver otras perspectivas, en efecto. Voy a lanzar ya la última pregunta antes de ceder los tractos a este auditorio fantástico que tenemos, que solamente tenéis, como siempre, que levantar la mano, os acercamos un micrófono y podréis hacer una pregunta, pero yo tengo una última cuestión. Nos has mencionado unos cuantos de los coetáneos de Aldecoa, ¿no? Algunos han tenido más suerte que otros desde el punto de vista literario, y la pregunta es, ¿le ha hecho justicia la historia a Ignacio Aldecoa? No. Yo creo que no, y lo que tenemos que hacer es reivindicar su figura. Yo creo que no, porque, por ejemplo, ahora mismo se están celebrando 3 centenarios. El de Carmen Martín Gaite, el de Ignacio Aldecoa, que estamos aquí, y el de Ana María Matute. Bueno, yo he visto que se está dando mucha publicidad, por ejemplo, al centenario de Carmen Martín Gaite, que lo merece todo. Una gran escritora, íntima amiga de Ignacio Aldecoa, de verdad, de Josefina, eran todos una piña. Da gusto ver qué bien se llevaban en ese mundo. No creo que hubiera tanta competencia como hoy en día, o por lo menos ellos disfrutaban. Y no creo que se esté dando esta publicidad a la obra de Aldecoa, que la merece, porque es un gran escritor. Carmen Martín Gaite hizo esa serie de conferencias que luego publicó, si no recuerdo mal, se titulan Esperando al porvenir, como el título de un cuento, y desde luego es maravilloso el análisis que hace de sus obras. Pero claro, la muerte temprana claro, perjudicó muchísimo, porque era una obra que estaba en progreso. Y Espera de tercera clase a Los pájaros de Baden-Baden ha cambiado tanto su narrativa, acorde a las técnicas de la época. Ahí habían leído mucho de extranjeros, que Ignacio Aldecoa hubiera sido, yo creo, que una figura deslumbrante en su tiempo, en los años 60, finales, ¿no? Ya 70, etcétera, pero no se le ha hecho justicia como se merece. Por eso, yo cada vez que alguien me dice de Aldecoa, no dudo en poder, aunque sea decir unas palabras sencillas sobre su obra, porque lo merece. De nosotros depende ponerlo en valor.
¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Ninguna? ¿Seguro que no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Te agradecemos infinito, Ángeles Encinar, que nos hayas ayudado mucho a recuperar a uno de los nuestros, como es Ignacio Aldecoa, y como estaba diciendo yo ahora, pues a intentar entre todos poner en valor a un escritor que se merece estar en los más altos estándares, ¿no? Y a todos ustedes, si con esta charla, con esta exposición, con todas estas referencias que vamos a hacer en los próximos meses y que estamos haciendo hasta ahora en favor de Ignacio Aldecoa, sepan que el mejor homenaje es leerlo, y si lo tienen que releer, háganlo, porque siempre se aprende algo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y feliz semana a todos. Gracias, Ángeles. Gracias. Muchas gracias.